Bienvenidos un día más a su canal favorito de dramas turcos, salseo de celebridades y por supuesto, la pareja más explosiva de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy, prepárense porque vamos a desenterrar un tema que ha estado hirviendo a fuego lento en las redes sociales y en los corrillos de la prensa rosa, la supuesta explosiva despedida de Can Yaman a Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. Rumores, especulaciones indirectas, todo apunta a que su relación, o la memoria de ella, sigue generando olas. Vamos a analizar qué dijo, qué implicaciones tiene y sobre todo por qué sigue dando de qué hablar. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores y titulares sensacionalistas, déjenme recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los dramas turcos tanto como nosotros, si quieren estar al día de todos los chismes de sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo con contenido jugoso como este. Y recuerden, su like es nuestro combustible, así que no sean tacaños y denle amor al vídeo. Bien, ahora sí, pongámonos manos a la obra. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resuenan con pasión, talento y sobre todo, una química innegable en pantalla. Su romance en Erkencikus cautivó a audiencias en todo el mundo. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban. Era difícil no dejarse llevar por la magia de Sanem y Can. Y como suele suceder en estos casos, la ficción empezó a mezclarse con la realidad. Los rumores de un romance fuera de cámara se intensificaron, alimentando las esperanzas de los fans que soñaban con ver su amor reflejado en la vida real. Sin embargo, la historia de Can y Demet, como muchas otras, no tuvo el final feliz que todos esperábamos. Después de un tiempo de rumores confirmados de relación y otros tantos de distanciamiento, cada uno siguió su propio camino. Demet encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Can, por su parte, también ha tenido sus propios romances, aunque ninguno tan mediático como el que vivió con Demet. Pero, ¿por qué seguimos hablando de ellos? ¿Por qué cualquier declaración, cualquier gesto, cualquier indirecta, se convierte en noticia de primera plana? La respuesta es simple, porque su historia dejó una huella imborrable en el corazón de los fans. Y porque, seamos sinceros, el morbo vende. Además, hay un elemento fundamental que contribuye a mantener viva la llama, la increíble química que mostraron en Erkencikus. No era solo actuación, se percibía una conexión genuina que trascendía la pantalla. Esto provocó una idealización por parte del público, que anhelaba ver esa magia convertida en realidad. Ahora, centremos nuestra atención en el meollo del asunto. ¿Qué dijo Can Yaman exactamente en esa supuesta explosiva despedida a Demet Özdemir? Aquí es donde las cosas se ponen turbias. Porque a diferencia de otros dramas de famosos, no hay un comunicado oficial, ni una publicación en redes sociales, ni una entrevista explosiva. La información que tenemos se basa en rumores, interpretaciones y sobre todo, en el teléfono roto de la prensa rosa. Es un juego peligroso donde las palabras se distorsionan y la verdad se diluye en un mar de especulaciones. Algunos medios afirman que Can hizo comentarios desafortunados sobre la boda de Demet, insinuando que no estaba del todo feliz con su elección. Se habla de una supuesta frase donde habría dicho algo así como, esperaba más para ella, algo más auténtico. Otros, por el contrario, aseguran que sus palabras fueron malinterpretadas y que en realidad, solo le deseó lo mejor a su ex compañera de reparto. Dicen que incluso le envió un mensaje privado felicitándola y deseándole felicidad eterna en su matrimonio. Pero, ¿cuál es la verdad? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos hacer es analizar el contexto y las declaraciones anteriores de Can Yaman sobre Demet Özdemir. En varias entrevistas, Can ha reconocido la química especial que existía entre ellos en pantalla. También ha admitido que disfrutó mucho trabajando con ella y que guarda un buen recuerdo de esa época. Sin embargo, también ha sido muy cauteloso a la hora de hablar de su vida personal y de los motivos que llevaron a su separación. Siempre ha mantenido una actitud discreta y evasiva, evitando profundizar en detalles que pudieran alimentar los rumores. Es precisamente esta ambigüedad la que alimenta los rumores y las especulaciones. Porque, seamos honestos, a todos nos encanta una buena historia de amor. Y la historia de Can y Demet tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados: pasión, drama, intriga y un final inconcluso. Además, el hecho de que ambos sean figuras públicas con agendas apretadas y vidas llenas de compromisos profesionales,
añade un toque de complejidad a la trama. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, hay una realidad que no podemos ignorar: tanto Can Yaman como Demet Özdemir han seguido adelante con sus vidas. Demet está casada y aparentemente feliz. Can continúa cosechando éxitos en su carrera actoral. Y aunque su historia juntos haya terminado, el legado de Erkenzicus perdura en la memoria de los fans. Y no solo eso, también han sabido capitalizar su fama individualmente, convirtiéndose en referentes de estilo y personalidad. Quizás en el fondo lo que realmente nos atrae de esta historia es la idea de que el amor verdadero puede existir, incluso en el mundo frívolo y superficial de la fama. Y quizás también la esperanza de que algún día, Can y Demet puedan reconciliarse y darnos el final feliz que tanto anhelamos. Aunque seamos realistas, las posibilidades de que eso ocurra son mínimas. La vida sigue su curso y las decisiones tomadas marcan un antes y un después. Pero, ¿quién sabe? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y mientras tanto seguiremos disfrutando de sus trabajos por separado y alimentando nuestra imaginación con los rumores y las especulaciones. La máquina del chisme nunca descansa y siempre encuentra combustible para seguir encendida. Ahora bien, volviendo a la supuesta explosiva despedida de Can a Demet, creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. Es muy probable que la verdad sea mucho más matizada y que las palabras de Can hayan sido sacadas de contexto. O quizás simplemente no haya dicho nada relevante y todo sea un invento de la prensa rosa para generar clics y visitas. Al fin y al cabo, la prensa rosa vive de este tipo de controversias y no dudarán en manipular la información para conseguir la mayor repercusión posible. En cualquier caso, que sí podemos afirmar es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema recurrente en los medios de comunicación. Y que mientras sigan siendo figuras públicas relevantes, su historia continuará generando interés y debate. Incluso años después de su separación, su romance sigue siendo un tema candente en las redes sociales y en los foros de fans de todo el mundo. Además, es importante destacar que la figura de Can Yaman genera una gran controversia. Su personalidad arrolladora y su actitud a veces controvertida, lo han convertido en un personaje amado y odiado a partes iguales. Esto contribuye a que cualquier declaración o gesto suyo sea analizado con lupa y magnificado hasta límites insospechados. En resumen, hoy hemos analizado los rumores y las especulaciones en torno a la supuesta, explosiva, despedida de Can Yaman a Demet Özdemir. Hemos visto cómo su historia sigue generando interés y debate, a pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas. Y hemos recordado la importancia de ser cautelosos y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. Hemos explorado las diferentes versiones de la historia, analizando el contexto y las declaraciones anteriores de ambos protagonistas. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por los dramas turcos y el salseo de celebridades. Y recuerden también que detrás de cada rumor y cada especulación, hay personas reales con sentimientos y vidas propias. Ahora, cuéntenme en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que Can Yaman realmente dijo algo explosivo sobre Demet Özdemir? ¿O creen que todo es un invento de la prensa rosa? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Qué opinan de la boda de Demet? ¿Creen que su matrimonio durará? Los leo. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos encanta saber lo que piensan. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les ha gustado el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que aquí encontrarán los mejores análisis, las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo de los dramas turcos. Así que no se pierdan la próxima entrega. Próximamente analizaremos el nuevo proyecto de Can Yaman y las últimas apariciones de Demet Özdemir. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, familia de chismosos. Y recuerden, tomen todo con una pizca de sal y no crean todo lo que leen. Nos vemos pronto.